hacer un inventario de lo que son las hormonas en general, aunque faltan todavía, como por ejemplo los factores de crecimiento de las plaquetas, factores de crecimiento de otras células o los efectos de los glóbulos blancos, que todavía eso de la endocrinología tiene todavía para largo, hay muchas cosas que no se han descubierto, por eso en algunas cosas están como con puntos suspensivos o otros, ¿no? Entonces, esto es lo que deben saber ustedes. Pero además, el hecho de dar una clase no significa repetir todo el libro, eso tienen que entender bien, ¿no? O sea, aquí el mensaje es lo que se debe captar y el resto a través de la lectura, ¿verdad? La terminología técnica, sobre todo, es que se lo gana con el diario hacer. Bueno, hemos quedado la vez pasada en los receptores hormonales. Miren, en el organismo, como hemos hecho el inventario de las hormonas, hay muchas que tienen efecto autacoide, control autonómico y que van a distanciar algunos, ¿verdad? Entonces es todo un mundo de hormonas, pero que es como una llave que le hace solamente a un candado, a una chapa, etcétera, no puede otra llave abrir, no tiene que ser específico, aunque en algún momento puede haber una acción cruzada con alguna. He ahí el problema de las enfermedades. Así que eso es determinante para cuando estamos hablando de las hormonas. No quieren, Bueno, seguimos entonces. Aquí tenemos una vista general de lo que son estos receptores. De entrada, hay tres tipos de receptores, aunque estas dos últimas parece que son únicas, las que comparten estos receptores citoplasmáticos y nucleares. De entrada, hay receptores de superficie de membrana, receptores de membrana, primera cosa. ¿Quiénes actúan de esa manera? De esa forma. Los polipéptidos, las proteínas, sobre todo aquellas hormonas hidrosolubles que no requieren de transportador, seguramente en la clase del martes de la anterior semana se dijo aquello. Estas requieren de receptores de membrana, porque como son hidrosolubles y la membrana celular tiene lipoproteínas, por lo tanto, la propiedad de hidrosolubilidad no les permite atravesar esto, a diferencia de las hormonas liposolubles que por su propiedad atraviesan libremente y cumplen las acciones fisiológicas dentro del citoplasma, terminando en ambos casos, cuando me refiero además a las hormonas tiroideas, a nivel nuclear, para inducir a la síntesis proteica respectiva de las células. Este es el tema. Entonces, nos acordamos, ¿no es cierto? Receptores de membrana, ahí están, proteicas, polipeptídicas y las catecolaminas, que falta describir acá. Citoplasmáticos, hormonas esteroideas, fíjense, y las nucleares. No tengo como para hacer el como verán ustedes acá, como verán acá, fíjense, aquí están las hormonas esteroideas, tiroideas, vitaminas D3, son receptores que están en el citoplasma. Y las nucleares también, por eso decía, las hormonas tiroideas se describe clásicamente, y los libros describen clásicamente, terminan en la síntesis de ARN mensajero para cumplir la función específica. En este caso, terminará con la biosíntesis de una proteína. Aquí tenemos lo que decía aquí, ¿no? Hormonas proteicas polipeptídicas, fíjense aquí, y las catecolaminas, que tienen
receptores de membranas superficiales. Vamos a ir aclarando esto con las diapositivas siguientes, pero son o están en contacto con otras proteínas que son las heterotriméricas y cumplen la función. Aquí tenemos un compuesto que yo cuando estudiaba en los cursos iniciales de fisiología y se descubrieron estos mensajeros que se llaman segundos mensajeros. El primer mensajero es la hormona misma, cualquier hormona que esté circulando. Y el segundo mensajero en este caso es la adenilciclasa AMP cíclico, que seguramente está por acá. Aquí está, ahí arriba, ¿no? Ahí está. Y las otras son estas: calcio, trifosfato, inositol y acilglicerol. Estos son los segundos mensajeros en este sistema. Bueno, eso de una manera introductoria. Lo que yo quiero que ustedes se fijen, miren, yo a veces no puedo pensar, a veces se dice literalmente, ¿no? Los receptores hormonales son proteínas de gran tamaño, estamos hablando de la de aquí arriba. Y cada célula estimulada posee habitualmente entre 2.000 y 100.000 receptores. ¿Se dan cuenta? Una célula, ¿cuánto mide? 8, 10, 3, 5, ¿no? Micrómetros. Y allá tienen que entrar estas células. Yo creo que ni con un alfiler podría llenar los puntos de referencia. Imagínense lo que es la magnitud de la fisiología y de la biología en general. De 2.000 a 10.000 receptores existen en una célula. Que estos receptores pueden cambiar, pueden disminuir o aumentar. Esto está en relación a las condiciones fisiológicas que tenga el sujeto. Pero abajo, fíjense, el número de receptores de las células efectoras no permanece constante, sino que varía de un día a otro, incluso de un minuto a otro. Cuando charlábamos, tenemos algunas charlas interesantes con los profesores y charlamos. Sí, pero la neurología no es tan difícil. Le digo, no, porque, mira, yo les quiero mover este dedo y el circuito está hecho. Y él me dice, no es así, no es así. El tema es de los receptores, justamente de estos. Y yo creo, ya haciendo el resumen con esa charla que tuvimos, que la personalidad, la naturaleza de cada uno de nosotros está en función de la variación de estos receptores. Porque si no seríamos robots, seríamos soldaditos de plomo, sabiendo todo esto, todos actuaríamos igual, pero no todos actuamos así. Entonces, esta variedad de receptores que tenemos como organismo hace que tengamos esta personalidad de cada uno de nosotros, con sus problemas, con sus logros, con sus éxitos, con todos sus problemas, hace que funcione así. Entonces, de una manera general, para sintetizar, receptores de membrana, citoplasmáticos y nucleares. Los de membrana, hormonas proteicas, polipeptídicas y las catecolaminas. Catecolaminas, fíjense ese segundo de las catecolaminas, sistema inmune. Bueno, seguimos. Ahora, la disminución de la expresión de los receptores puede deberse a quién sabe. Cuando no se expresan, a la inactivación de algunas moléculas receptoras o a inactivación de algunas proteínas intracelulares que actúan como moléculas de señalización, el secuestro temporal, la destrucción de los receptores por lisosomas y la menor producción de receptores. Ahí viene una serie de problemas. El sistema autoinmune, por ejemplo, va destruyendo a un grupo de células y que va a expresarse con las deficiencias que tiene ese tipo de células. Algunas se han estudiado muy bien, otras no, hay hipótesis. Yo creo que en el mundo contemporáneo algunas enfermedades seguramente que están pasando y todavía no nos están, bueno, alguien tiene que preocuparse de este tipo de cosas. Porque
Si no hay receptor, fíjense como en la diabetes mellitus, los receptores de insulina, o sea, tienen resistencia. ¿Por qué? Porque no se expresan, no están en la superficie. Y eso genera un problema, por citar un ejemplo, nada más. Bueno, he intentado hacer una clasificación más o menos, porque la literatura no es uniforme en los textos, no es uniforme en la literatura. Entonces los receptores podemos ya clasificar los de superficie, los de membrana, receptores unidos a canales iónicos. Esto sobre todo en los neurotransmisores. Adrenalina, noradrenalina, las catecolaminas en realidad funcionan así. Cuando llega un estímulo a una neurona postsináptica y tiene que despolarizarse, ¿qué es lo que ocurre? Se abren los canales de sodio e ingresan los iones de sodio a una velocidad, pero en fracciones de segundo, ¿verdad? Entonces, esto más se da en este tipo de células. Los receptores hormonales unidos a proteína G, segundos mensajeros, eso que les decía hace un momento, ¿no? En relación a la adenilciclasa. La adenilciclasa, vamos a seguir viendo, seguimos avanzando un poquito, se encuentra en la misma membrana celular y que por acción de moléculas ya específicas, vamos a ir a aclarar, se activa para dar el AMP cíclico. Los fosfolípidos de la membrana celular, en este caso, para dar el trifosfátido inositol y el diacilglicerol, que son segundos mensajeros que tienen funciones también específicas, y otros parecidos a estos que en la literatura se pueden observar. Receptores hormonales unidos a enzimas. Este es el tema de la tirosinquinasa, muy específico para la insulina. Receptores hormonales intracelulares, los que hemos dicho, los esteroides y la activación de los genes posteriormente, ¿no? A eso va. En esta lámina nos permite mostrar de una manera general la acción de estas hormonas. Por ejemplo, hemos dicho, bueno, vamos a ir a describir, adelantándonos un poco en los mecanismos de acción. Fíjense, allá está la hormona, debería tener eso en puntero, por ahí. Otros puntos. Entonces, fíjense. Entonces aquí vemos, es el primer mensajero, sustancia transmisora o el ligando o la hormona, que se fija a un sitio específico de este receptor. Es receptor de membrana ligada a proteína G. Al interactuar, sufre una transformación en toda la estructura de la molécula. En la parte basal, en la luz, en el citoplasma acá, encontramos este complejo que se llama proteína G, que tiene una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. La subunidad gamma acá no está,